Muy bien, hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a saludar a los últimos hermanos que se han ido añadiendo. A nuestra hermana Patti, que el Señor te bendiga, mi hermana. Buenas noches. A nuestra hermana Nelly también. Buenas noches, mi hermana. Que el Señor le bendiga. Saludos a la familia. Buenas noches, hermana Jenny también. Que el Señor me la bendiga, mi hermana. Muy bien. Bueno, como ustedes me verán, estoy un poquito diferente hoy día. Tuve un pequeño contratiempo con mis anteojos y por eso estoy un poquito de día limitado, tengo que acercarme un poquito más para poder ver porque no puedo ver bien, pero igual, aquí estamos listos para seguir adelante. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a finalizar, por así decirlo, la historia del personaje Samuel que hemos estado estudiando y hemos estado viendo hace varias semanas, la historia del profeta Samuel. ¿Y qué decíamos de Samuel? Que tuvo un nacimiento milagroso, un ministerio poderoso y un legado perdurable. Ya vimos la parte de su nacimiento, vimos la piedad de sus padres, Ana y Elcana, vimos cómo la oración de fe de esta mujer fue bendecida, fue recompensada por Dios al darle nacimiento a esta criatura, a este jovencito Samuel, que fue de gran bendición y no solamente le dio un hijo, le dio 5 hijos más. Así que fue muy bendecida esta mujer por la fe que tuvo en el Señor. Vimos también la niñez y juventud y el inicio del ministerio de Samuel, un ministerio marcado por la bendición. Era un hombre que Dios utilizó mucho. Ya hemos dicho que Samuel llegó a ser un hombre muy importante para la historia del pueblo de Israel, muy querido, muy amado por los israelitas, Samuel, de su tiempo como de muchos siglos después. Vimos que Samuel siempre fue perseverante, fiel al Señor, a pesar de que tuvo alrededor, por lo menos en su temprana juventud, tuvo malos ejemplos, ¿no? Como los hijos de Elí, el mismo sacerdote Elí, que a pesar de que era un hombre justo, pues tampoco no era tan diligente en su servicio al Señor. Aún así, Samuel supo mantenerse firme en el Señor y desarrollar un ministerio de bendición. Y ahora vamos a ver la última parte de la vida de Samuel. La anterior vez que me tocó compartir con ustedes, que ya no recuerdo qué día fue, creo que fue el miércoles, eh, estuvimos viendo ya la vejez de Samuel, ¿no? Ya asistimos a la vejez de Samuel. Samuel ya estaba mayor ya, y por las obvias limitaciones naturales ya no podía hacerse cargo del ministerio de guiar a todo el pueblo de Israel. Y vimos cometer a Samuel uno de los errores que podemos ver registrados en las Escrituras, ¿no? Y con esto nos muestra pues que Samuel, por más hombre de Dios que era, también era un ser humano y era imperfecto y cometió el error de poner a sus hijos como jueces de Israel. Y lamentablemente sus hijos, a pesar de tener un padre piadoso, a pesar de tener un padre que era un ejemplo de hombre de Dios, pues sus hijos no siguieron el camino de su padre y pecaron, ¿no? Pecaron contra el Señor, no a la manera de los hijos de Elí, no con tanta gravedad, pero sí cometieran avaricia y codicia. Entonces, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel sobre todo, pues se percatan de esta situación y acuden donde Samuel para decirle: Samuel, tus hijos no deben reinar sobre nosotros, no deben gobernar porque no han seguido tus caminos. Entonces, danos un rey. ¿Sí? Danos un rey. Y el problema es que ellos piden un rey como las demás naciones tenían, ¿no? Y ahí empieza todo un problema, porque vemos pues que a Samuel no le agrada esto. Samuel ora al Señor, el Señor le dice: bueno, tanto quieren hacerlo, es que siempre han sido así, el pueblo de Israel siempre ha desechado la autoridad del Señor. Y vimos que no solamente era problema de Israel, era problema del género humano realmente, que siempre estamos desechando y rebelándonos ante la autoridad del Señor como soberano rey de nuestras vidas. Y Dios decide: ok, tanto quieren vivir sin mi autoridad, listo, dales un rey, pero lo que ellos piensan que va a ser de bendición para sus vidas no lo va a ser. Y comienza a enumerar una serie de advertencias, las cuales ya vimos la semana pasada. Y si tal vez no estuviste la semana pasada, pues puedes conectarte al canal de YouTube y ahí están toda la serie de enseñanzas, desde el rey Asa hasta Samuel, también están todas ahí, así que puedes volver a escucharlas y interiorizar de todo lo que estábamos diciendo. Y aprendimos varias cosas en ese episodio de la vida de Samuel. Aprendimos que a veces un error, ¿sí? Motivado por ideas equivocadas que podemos tener, nos puede llevar por caminos que no son de bendición, que generan grandes problemas para nosotros y para los que nos rodean. Aprendimos también que Dios a veces no nos frena de hacer algo, sino que aún por medio de las consecuencias de nuestros pecados,
nos enseña, nos quiere enseñar, nos quiere guiar. Y también aprendimos, hermanos, que importante es no dejar a Dios de lado de nuestras vidas, sino siempre vivir con el Señor como el amo, como el soberano, como el rey de nuestras vidas. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando sacamos a Dios de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestras decisiones, de nuestro hogar, y comenzamos a vivir de una manera independiente, como decíamos la semana pasada o la anterior vez, como cristianos de nombre, pero ateos en la práctica, entonces definitivamente no nos va a ir bien. El día de hoy vamos a ver, ya un poco de tiempo después de esto, Israel ha pedido un rey, Dios le ha autorizado a Samuel darles un rey. Pasan los años, pasa el tiempo y Dios escoge a un hombre llamado Saúl. Y aquí sucede algo muy interesante. Aquí se comienzan a traslapar las historias, se comienzan a solapar las historias, porque ya aparece en escena Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, pero Samuel todavía está vivo. Entonces, para no enredarnos un poco la historia y poderle dar un cierre a la historia de Samuel, hemos saltado algunos capítulos de Primera de Samuel. La semana pasada, la anterior vez estuvimos en Primera de Samuel 9, ahora vamos a saltar un momento hasta el capítulo 12, solo para cerrar la historia de Samuel para la siguiente semana, que Dios me dé la oportunidad de poder compartir con ustedes. Empecemos la serie de Saúl y vamos a empezar ahora a estudiar a Saúl. Todavía vamos a ver a Samuel en escena, porque todavía Samuel está vivo, pero ya no va a ser Samuel el foco de nuestro estudio, sino va a ser Saúl. Hoy vamos a cerrar con la historia de Samuel, y qué mejor manera que leyendo el capítulo 12, que es el discurso de despedida de Samuel que él hace en el momento de la transición, porque recuerda, Saúl es ungido rey, el nuevo rey de Israel, y ahora tiene que haber un cambio de poder, ¿no? Ahora Saúl está entrando como el nuevo rey y Samuel tiene que dejar el liderazgo, y vamos a ver cómo sucede eso y cómo dejar un legado perdurable, ¿no? Que es la última parte de lo que decíamos de Samuel. Un nacimiento milagroso, ministerio poderoso y un legado perdurable. Eso es lo que vamos a ver hoy día, un legado perdurable. Cómo dejar un legado perdurable y que eso nos ayude, hermanos, a los que somos padres, para poder saber dejar un legado a nuestros hijos, a los que estamos sirviendo al Señor, para saber dejar un legado, un camino que nuestros discípulos, que nuestros hermanos menores puedan seguir, aquellos que estamos sirviendo en la obra de Dios, pues también dejar algo que las demás puedan imitar. Así que acompáñame, por favor, mi querido hermano y hermana, al libro de Primera de Samuel, capítulo número 12, y vamos a leer pues todo el capítulo, porque todo el capítulo es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Primera de Samuel, capítulo 12, versículo número 1. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Verso número 5. Y les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Verso número 7. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron la guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astoret. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté, a Samuel,
y los libró de mano de vuestros enemigos alrededor y habitasteis seguros. Verso 12. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová nuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servid a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Verso 16. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Versículo número 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Como les decía hace un instante, el contexto histórico de esta despedida de Samuel al pueblo ocurre años después, tiempo después de que Israel pidiera rey. Aquí nos enteramos, por lo que acabamos de leer, que una de las motivaciones de Israel para pedir rey era el miedo. Tenían unos enemigos, los amonitas, que estaban acercándose a Israel y que querían atacarles, y una de las motivaciones que está detrás del pedido de tener rey es el miedo. Y definitivamente, hermanos, el miedo no es un buen motivador. Cuando tomamos decisiones por miedo, normalmente no vamos a tomar decisiones de fe, sino todo lo contrario. Entonces, este pueblo pide rey, Samuel ora al Señor, Dios les concede que tengan un rey, les advierte, el rey que ustedes piden no va a ser lo que ustedes esperan, porque si ese hombre se desvía, todo el pueblo se va a desviar, les va a poner una pesada carga sobre ellos, van a tener que trabajar más, van a tener que esforzarse más y muchas cosas más que vimos ya en la anterior oportunidad. Si quieres saber más de eso, pues puedes ahí pinchar la parte 5 de la historia de Samuel y ahí enterarte un poco más de esto o recordarlo. Y llegado ya a este punto, Samuel ha recibido dirección de Dios para ungir al nuevo rey de Israel, y eso ya lo veremos en detalle la siguiente semana cuando empecemos la historia de Saúl. Veremos cómo fue llamado por Dios, veremos todas las bendiciones que él recibió al inicio, y Saúl empezó bien, ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel, y en este punto, en el capítulo 12 específicamente, vamos a ver cómo Samuel hace la transición, y para que el pueblo de Dios reconozca a Saúl como rey, hace la transición y se despide como juez de Israel, aunque él todavía continúa teniendo una labor activa dentro del reino, pero más que nada como un consejero, más que nada como un profeta del Señor, pero ya no tanto como un líder, ¿no? El líder ahora es Saúl, y este capítulo justamente asiste a esa ceremonia, llamémoslo así, de cambio de mando, ¿no? Donde se reconoce públicamente a Saúl como el rey de Israel, y Samuel se despide de su labor de juez ante el pueblo. Y esa despedida es importante. Ustedes recordarán, iglesia, que hace un tiempo atrás predicamos acerca de la despedida de Pablo, y siempre una de las cosas que decíamos es que
cuando hablamos de una despedida, cuando hablamos de las últimas palabras de un hombre, pues esas palabras cobran un peso especial, un peso importante. Y aunque, si bien es cierto, Samuel no murió inmediatamente después de esta despedida, sí es el cambio de una era. Así que sí es importante y tiene mucho peso en este caso las palabras de Samuel, porque lo que vamos a ver aquí es cómo Samuel nos muestra una especie de recopilación del ministerio que él ha desarrollado para con Israel todos los años anteriores y lo que él está dejando, ¿sí? Eso significa al final la palabra legado, que es lo que dejamos, ¿no? Al final, hermanos, siempre estamos pasando de una etapa y entrando en otra, ¿no? La vida se vive por etapas. Estás en una etapa de soltero y tienes ciertas características, tu vida de soltero, ciertas libertades, ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, pero en algún momento, quiéralo o no, esa etapa va a terminar y vas a pasar a una siguiente etapa, una etapa de casado. Y en esa etapa de casado tendrás otras responsabilidades, otras vivencias, otro pensamiento. Y la pregunta es, ¿qué dejaste en la etapa anterior? ¿Cuál fue tu legado? ¿Cuál fue tu ejemplo? ¿Qué es lo que dejaste? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos hijos y algún día pues habremos de seguir el camino de todos los seres humanos, a menos que Cristo venga antes de eso, y iremos a reunirnos con nuestro Creador y la pregunta será, ¿qué es nuestro legado? ¿Qué dejamos a nuestros hijos que nos sobreviven? ¿Qué dejamos? ¿Qué ejemplo dejamos? ¿Qué palabras? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué vivencias? Igual sucede en el ministerio, ¿sí? Nadie es eterno en el ministerio, pasamos, sea porque vamos a la presencia de Dios, o sea porque el Señor nos lleva a otro ministerio, o porque el Señor nos permite que vayamos a otro lugar a servirle. Entonces, ¿cuál es el legado que dejamos? ¿Qué estamos dejando como muestras, como pruebas de nuestro ministerio, de nuestra mayordomía? Este capítulo habla de legado, hermanos. Y para un legado perdurable, para el legado perdurable de Samuel, vamos a saber o vamos a poder identificar tres aspectos importantes. El primero es una vida de integridad, ¿no? Es fundamental, no puede haber un legado si no hay una vida de integridad, ¿sí? Nadie va a respetar a un hombre o una mujer que no es coherente en sus hechos y en sus palabras. Nadie va a querer imitar, nadie va a querer seguir, nadie va a querer honrar a un hombre o una mujer que no ha sido íntegro, ¿no? Que no ha sabido mantenerse en una vida pues de integridad, de amor, de justicia, ¿no? Los más grandes hombres de Dios que podemos conocer o recordar que ya no están aquí con nosotros, sino que están en la presencia de Dios. ¿Por qué son queridos? ¿Por qué los respetamos? ¿Por qué escuchamos sus palabras con más interés que las que escuchamos de cualquier otro predicador o pastor? Porque vemos su vida, ¿no? Hemos visto su testimonio, hemos visto el testimonio de años de ministerio, de años de integridad, de años de una vida pues honesta, honrada, decente, proba delante del Señor, y por eso esa vida de integridad le da un peso a sus palabras, le da un peso a su ministerio. Entonces el que se está despidiendo aquí no es cualquier hombre, no es una persona que, bueno, estuvo por ahí, hizo un par de cositas y ya está. El que se está despidiendo es el gran profeta Samuel, este hombre de Dios que durante tantos años ha servido fielmente al Señor. Y vamos a ver aquí, porque Samuel mismo nos va a mostrar algunas de las cosas que han marcado su vida y han marcado su ministerio. Una de las cosas que queremos entender aquí es esto: Samuel reconoce que su tiempo ya pasó, Samuel reconoce que las fuerzas físicas ya no le acompañan, Samuel reconoce que ya es un hombre anciano, que ya no puede seguir sirviendo como él quisiera servir al Señor, ya la vejez le ha llegado, ya no puede seguir y no se aferra al cargo. Él reconoce que Dios ahora está levantando a otro hombre, un hombre joven, un hombre fuerte, como Saúl, y Samuel dice, ok, mi tiempo ya llegó. ¿Sí? Mi tiempo ya llegó, ya no es el momento de Samuel, ahora es el momento de Saúl. Y no se aferra, no se aferra, y vamos a ver que durante todo su discurso honra a Saúl, porque le llama el ungido de Jehová, y dice constantemente, yo pongo por testigos al Señor y a su ungido, ¿no? Le da una honra, le da un lugar, y eso es importantísimo, eso es muy importante. A pesar de que Saúl era un muchacho al lado de Samuel, era un hombre inexperto al lado de Samuel, era un hombre que recién estaba empezando al lado de Samuel. Sin embargo, Samuel entiende el principio de la honra y el principio de la autoridad, y eso es muy importante. Hermano, si tú entiendes ese principio de la honra y de la autoridad, va a haber bendición en tu vida.
Y Samuel entendió, a pesar de que Samuel era un hombre más experimentado, con mucha mayor edad que Samuel entiende el principio de autoridad y entiende que ahora Saúl es el ungido del Señor y por eso lo respeta y lo honra. Alguien que también entendió este principio era David y por eso él no se atrevía a levantar su mano contra el ungido del Señor, a pesar de que Saúl pues ya para esas épocas era un hombre que no era para nada el modelo de lo que un hombre de Dios debía de ser. Samuel, ¿qué dice? Dice, verso número 1, ¿no? Él habla al pueblo de Israel, dice, yo he hecho caso a todo lo que ustedes me han dicho, les he puesto rey, ahora el rey está delante de ustedes, Saúl, yo ya estoy viejo y lleno de canas, dice, pero mis hijos están con vosotros. Y esta frase es importante, porque esto significa que Samuel, perdón, destituyó a sus hijos. Recuerda que sus hijos, él los había puesto como jueces por Israel, para Israel. Pero aquí vemos que esta construcción en el hebreo nos da la idea de que ahora los hijos ya no están en un lugar de autoridad, sino que están entre el pueblo, están con el pueblo, entre el pueblo. Eso significa entonces que Samuel definitivamente los destituyó de esa posición de jueces y simplemente ya no les dio ningún cargo, ¿no? No tenían ningún cargo de autoridad ni nada, ahora eran parte del pueblo nada más. Y eso es interesante y es bueno porque recuerda que los hijos pues no eran aptos, no eran dignos del ministerio que se les estaba encomendando. Así que seguramente con mucho dolor su padre optó y por sacarlos del ministerio. Y eso, hermano, nos muestra la integridad de Samuel, ¿no? Él no se aferró al cargo, no se aferró tampoco a sus hijos, ¿no? Para tratar de decir, no son mis hijos, así que tienen que seguir en el cargo, no. Los sacó, ahora sus hijos son parte del pueblo, simplemente como todos los demás, y eso es algo también importante. Entonces, también dice, yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, ¿no? Eso es simplemente apelar al conocimiento que ya todo el pueblo de Israel sabía. Todos sabían que Samuel, desde su muy temprana edad, desde 2, 3 años, que su madre lo dejó en la casa de Jehová en Silo, él vivió para servir al Señor. Estamos hablando de muchos años, 50, 60 años aproximadamente de servicio al Señor, un ministerio larguísimo. Ya quisiéramos siquiera llegar, aunque sea la mitad del ministerio de ese hombre, una fidelidad al Señor. Samuel dice, yo he servido, yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. ¿Sí? Entonces, este es un hombre que puede apelar al conocimiento de todo el pueblo de Israel porque él no ha vivido en oculto, él no ha servido a Dios en oculto, él ha servido a Dios delante de todos y su vida ha sido un testimonio público. Así que, y eso es importantísimo. Ahora, luego, el verso número 3 dice, aquí soy. Ahora hace un desafío, ¿no? Atestiguad contra mí, dice, delante de Jehová y delante de su ungido, o sea, delante de Saúl. Saúl estaba ahí presente, ¿sí? Saúl estaba ahí presente también, porque esto sucede en el contexto de la coronación de Saúl, de la reafirmación de Saúl. Así que Saúl está ahí escuchando todas estas palabras, está viendo todo lo que está sucediendo. Saúl también conoce a Samuel, como todos los israelitas lo conocen. Dice, atestiguad delante de mí, delante de Jehová, delante de su ungido, y les pregunta, ¿no? Si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de alguien, si he calumniado a alguien. ¿Qué es lo que está diciendo Samuel? Samuel está preguntando, ¿alguien puede acusarme de codicia? ¿Alguien puede acusarme de injusticia? ¿Alguien puede acusarme de mentira, de corrupción? ¿Hay algo? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, no, Samuel, tú eres injusto, no, Samuel, tú eres un falso maestro, no, Samuel, tú eres un engañador, no, Samuel, tú me dijiste una cosa y hiciste otra? ¿Alguien puede levantar su mano? Y la pregunta y la respuesta es de todo el pueblo, no, nunca nos has calumniado, nunca has agraviado, nunca has tomado algo de mano de ningún hombre, ¿no? Samuel entonces no podía ser acusado de codicia, él no estaba sirviendo a Dios por dinero, él servía a Dios porque Dios le había llamado, él no estaba buscando el dinero, los bienes personales de nadie, él no podía ser acusado de injusticia alguna, es más, aún en el caso de sus hijos, hemos visto que él los destituyó del ministerio, así que él no podía ser acusado de injusticia. Elí sí, porque Elí, sabiendo que sus hijos eran impíos, él no les hizo nada, no los disciplinó. Pero Samuel sí, Samuel los sacó del ministerio, entonces no podía ser acusado de nada realmente, ni de injusticia, ni de codicia, ni de mentira, ni de corrupción. Él no había recibido cohecho, no había hablado mal contra nadie, así que realmente este hombre en ese sentido pues era intachable. Verso 5 dice, Samuel les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado contra mí cosa alguna, no cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así
es. Así es, no podemos acusar ni encontrar nada en la vida de Samuel. Y qué importante es, hermanos, entender que un legado, que para que podamos dejar un buen ejemplo, una buena marca de nuestro paso por la tierra, de nuestro paso por la iglesia, de nuestro paso por un ministerio, dejar, hermanos, un buen ejemplo. Y no hay manera de hacer eso si no es con integridad. Siempre recuerdo en el trabajo a una anécdota, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, yo era muy joven y como todo joven, pues inmaduro, quería y pensaba que las cosas que yo hacía era lo correcto, porque sí, porque era joven simplemente. Y recuerdo que en uno de mis trabajos, pues yo estaba aburrido, estaba cansado, ¿no? Yo ya quería salir de mi trabajo, como muchas otras veces, quería irme al ministerio, quería dedicarme a las cosas de Dios, ¿cierto? Y cuando ya estaba renunciando, una de las primeras veces que hice eso, recuerdo que uno de mis jefes se acercó a mí, se sentó conmigo, ¿no? Y muy pacientemente me enseñó. Y pienso que Dios lo utilizó también a este hombre con sabiduría para poderme enseñar y poderme hacer notar que qué importante es. Él me decía, ¿no? Tú puedes tener los mejores deseos del mundo y deseos nobles, y qué bien, ¿no? Qué bueno que tengas ese deseo de ayudar a otros, de viajar, excelente. Pero mira cómo sales, ¿no? Porque como entras a un lugar, como sales de otro lugar, ¿no? ¿Cómo sales de este trabajo? ¿Qué podrían decir la gente que está trabajando contigo? Que has sido un empleado responsable, que has sido un empleado proactivo, que has sido un empleado ejemplo, que ha sido un hombre que realmente dio todo de sí para que la empresa avanzara. Entonces, la gente que te ve día a día, puede dar ese testimonio. Así podrías tú salir tranquilo, ¿no? Confiado, a decir, ok, voy a dedicarme ahora a otra cosa porque he dejado un buen legado, he dejado un buen ejemplo. Entonces, eso definitivamente me marcó, porque yo hasta ese momento no había comprendido qué importante es, hermanos, cómo salimos de una etapa en la vida, porque eso determina cómo entramos en la siguiente. Cómo entramos en la siguiente. A veces queremos hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Queremos, por ejemplo, ¿no? Salimos de una iglesia, vamos a otra, y decimos, no, borrón y cuenta nueva, acá sí hago todo bien, pero hemos salido mal de la otra iglesia. Hemos salido peleados, hemos salido molestos, hemos salido resentidos. Entonces, como salimos de un lugar, entramos a otro lugar, porque recuerda, los pecados no se quedan ahí, los pecados vienen con nosotros en nuestro corazón. Como salimos de una etapa, entramos a otra, salimos la etapa de soltería, salimos renegados, salimos molestos, salimos frustrados, pues así vamos a entrar en la etapa de matrimonio, salimos de un ministerio y entramos a otro, pero si salimos de ese ministerio por la puerta chica, no por la puerta grande, sino por la puerta chica, es decir, no habiendo hecho lo que se debía hacer, no habiendo servido a Dios con diligencia, con excelencia, ¿cómo voy a salir a otro ministerio? Con qué cara podría decir, no, ahora sí, Dios me va a usar? No, hermano, porque en la etapa anterior no lo hice bien, no dejé un buen legado, no hice las cosas correctamente. Samuel dice, ok, yo ahora ya salgo de esta etapa de juez en mi vida, salgo ahora a otra etapa de mi vida, y si a partir de aquí las cosas empiezan a ir mal, no es por culpa mía, va a ser por culpa de Saúl, no por culpa mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente, porque definitivamente Samuel hizo todo lo que estaba de su parte. Samuel hizo todo lo que estaba de su parte para vivir una vida íntegra, para vivir una vida de obediencia, para vivir una vida de santidad. Entonces, tan importante, hermanos, como salimos de una etapa, es como entramos a la siguiente. Y esto nos enseña. Si queremos dejar un buen legado, hermanos, a la siguiente generación, si queremos influenciar verdaderamente a las personas, preocupémonos de vivir una vida en lo que pueda, en lo que podamos, en lo más que podamos. Vivir una vida íntegra, vivir una vida de obediencia, vivir una vida que pueda ser ejemplo para otras personas. Lo segundo que vamos a ver es que también algo muy importante para poder tener una vida de un buen legado, un legado que perdure, un legado que impacte a las siguientes generaciones, es tener firmeza en liderar conforme a la palabra del Señor. Hermanos, los momentos difíciles demandan de corazones firmes. Los momentos críticos, las crisis,
son también, no solamente son momentos de muchos problemas, pero también, hermanos, son oportunidades, oportunidades para que personas que realmente son fuertes, personas que realmente son proactivas, personas que realmente entienden el principio del liderazgo, pueden sobresalir, pueden crecer, pueden salir. ¿Qué hablamos? ¿Por qué hablamos de esto? Hermanos, cada vez que hay una necesidad, este es el caldo de cultivo para un líder llamado por Dios, porque cuando hay una necesidad, Dios responde y lo hace normalmente por medio de hombres y mujeres que Dios levanta para solucionar algún problema, para poder traer bendición al pueblo de Dios. Por eso digo que momentos difíciles demandan de hombres y mujeres fuertes, firmes. Estamos viviendo un momento difícil, hermanos, y esto demanda hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres resilientes, con capacidad de liderar, con capacidad de salir adelante de los problemas, de sobreponerse de las situaciones difíciles, de liderar firmemente sin desmayar. Samuel era un hombre así. Samuel ya es anciano, pero eso no significa que es débil. Será débil físicamente, mas no es débil espiritualmente. Samuel está ahora dejando el manto, ¿no? Dejando el cargo a Saúl, pero antes de irse, él deja las cosas bien claras, él deja las cosas bien claritas con respecto a lo siguiente que tiene que suceder en el pueblo. Miren lo que dice el verso 7. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y lo que va a hacer ahora Samuel es dar una pequeña lección de historia, muy resumida obviamente, pero una pequeña lección de historia de los tratos de Dios para con el pueblo de Israel. Y podemos identificar algunos puntos importantes. El primero, Dios tiene un propósito para con su pueblo. Hermanos, esto es algo que nunca podemos ni debemos olvidar. Dios tiene un propósito para con su pueblo, Dios tiene un propósito para con sus hijos. Dios no hace nada al azar, Dios tiene siempre un plan. Aunque parezca que todo está de cabeza, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre está ejecutando algún propósito. Dios no vive al azar. Él no actúa reactivamente. Conforme lo que va sucediendo se va armando, ¿no? A veces nosotros decimos, hay un refrán en el mundo que dice, caminando se hace el camino, ¿no? Y eso significa que pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué va pasando? Y según eso vamos reaccionando. Pero no, Dios no es así. Dios tiene un plan, tiene un propósito establecido en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene un propósito para con su pueblo. Aquí Samuel le llama a ese propósito, le llama los hechos de salvación. Y vemos que Samuel recuerda cómo Dios introdujo a Jacob en Egipto. ¿Y eso por qué sucedió? Si tú recuerdas la historia que se encuentra en el Génesis, sabemos que Jacob entró al pueblo de Egipto. ¿Con qué objetivo? Entró con el objetivo de que toda esa familia, todo ese incipiente pueblo de Israel fuera librado de la sequía de la que ya había advertido José años antes, ¿no? 7 años de bonanza, 7 años de sequía, y antes de que sucediera eso, pues Dios permitió que Jacob, con toda su familia, fueran a Egipto, entraran a Egipto, y eso fue definitivamente de una gran bendición. Ahora, el segundo principio que queremos entender, Dios responde el clamor de su pueblo. El segundo principio. El primero, Dios tiene propósito con su pueblo. Segundo, Dios responde al clamor de su pueblo. Cuando ya sabemos que con el paso de los años murió Jacob, murió toda esa generación, se levantó un nuevo faraón que no conocía a Jacob, que no conocía a José, y ¿qué sucedió? Pues comenzó a esclavizar al pueblo de Israel, y el pueblo de Dios clamó. Y cuando el pueblo de Dios clama, hermanos, Dios responde al clamor. Y ante esa necesidad, vemos en la Escritura que Dios levantó a Moisés y levantó a Aarón como líderes, como hombres destinados a guiar, a preservar, a cuidar al pueblo de Israel en esa gran tarea que tenía ahora Dios de sacar al pueblo de Dios de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Tercer principio que aprendemos de esta historia de Samuel. Samuel nos enseña, Dios tiene un propósito para su pueblo, Dios responde al clamor de su pueblo. Tercero, el pueblo se olvida de Dios y Dios juzga a su pueblo desobediente. Dice el versículo número 9 que el pueblo de Israel olvidó a Jehová su Dios. Lo olvidó.
Se alejaron del Señor. ¿Y qué sucedió? Pues Dios disciplinó a su pueblo, vendiéndolos en manos de Císara, ¿no? En manos de los filisteos, en manos de los moabitas y demás naciones que les hicieron la guerra durante muchos siglos, ¿no? Estamos hablando ya dentro de la tierra prometida, ya toda la época conocida como los jueces, ¿no? Dios constantemente entregó a su pueblo a los enemigos, pero ¿por qué? Por causa de que el pueblo se olvidó del Señor. Y el cuarto principio, ¿no? El primero es Dios tiene un propósito para con sus hijos, Dios responde al clamor de sus hijos, Dios juzga a sus hijos cuando se olvidan de Él. Y cuarto, Dios responde aún misericordiosamente, porque dice aquí también el verso número 10, que ellos, habiendo sido vendidos a sus enemigos, recapacitaron y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado, nos hemos olvidado del Señor y hemos adorado a los Baales, hemos adorado a dioses falsos. Ahora pues nos arrepentimos, ¿no? Líbranos y te serviremos, ¿no? Dice el Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? En el verso número 11, actúa con misericordia. A pesar del pecado de su pueblo, a pesar de que se habían olvidado del Señor, Dios actúa con misericordia y levanta nuevamente, así como lo hizo anteriormente con Moisés y Aarón, levanta a hombres como Jerobaal, que es muy diferente, hermanos, de Jeroboam, perdón, ese es otro. Jeroboam es un rey de Israel malvado. Jerobaal es otro nombre para Gedeón, ¿sí? Para Gedeón. Gedeón, Barak, Jefté, podemos mencionar a Sansón y muchos más, ¿no? Muchos más jueces. Y por último, a Samuel. Recuerda que Samuel fue el último de los jueces, el último de los jueces de Israel. Así que Dios levantó a hombres. Dios levantó a hombres para poder ser de bendición a su pueblo, que a pesar de que había pecado contra Dios, Dios en su misericordia los ayudó cuando ellos clamaron. Así que, ¿qué sucede? Verso número 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová nuestro Dios era vuestro rey. ¿Qué significa? Que una vez más Israel se olvidó del Señor. Así como lo hizo en tiempos de Moisés y Aarón, así como lo hizo en tiempos de los jueces, una vez más el pueblo de Israel se olvidó del Señor, desechó al Señor y dijeron, no, no queremos ya depender directamente de Dios, queremos un rey, porque tenemos miedo de los amonitas, porque queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Y pecaron, definitivamente, ya hemos visto esta razón, no era del agrado de Dios, no era la voluntad de Dios que hicieran esto, pero sin embargo ellos lo hicieron y Dios les dio lo que les pidieron y les dio claramente una advertencia, ¿no? El rey no iba a hacer todo lo que ellos querían, pero bueno, ellos ya lo habían pedido. ¿Y qué hace Samuel, perdón, les da una palabra de esperanza aún en medio del pecado? Y eso, ahorita quiero terminar esta idea y eso nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Dice el verso 14, si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre ustedes, servid a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué aprendemos acá, hermanos? Israel pecó, alejándose y olvidándose de Dios en tiempos de Moisés y Aarón. Lo hizo en el tiempo de los jueces también, lo está volviendo a hacer ahora otra vez. Se alejan del Señor, se alejan de su autoridad, desobedecen al Señor, se olvidan del Señor, Dios los disciplina. Sin embargo, a pesar del pecado, Dios puede bendecir a su pueblo si ellos le obedecen y le sirven de corazón. Pero si el rey y todo el pueblo de Israel continúan en rebeldía a la palabra de Dios, continúan en ese camino de rebeldía, Él los disciplinará como lo había hecho antes. Entonces, por eso decimos que es importante, hermanos, el ministerio de Samuel no fue un ministerio fácil, fue un ministerio a una nación terca de corazón, a una nación dura. Y hermanos, una de las cosas que siempre me pongo a pensar es que los tiempos en los que vivimos y la gente a la que ministramos es difícil, hermanos. Si bien es cierto, vivimos en una nación que ha escuchado la palabra de Dios, la mayoría la ha escuchado por lo menos una vez, es una nación dura de corazón, hermanos. Tengo que reconocer con tristeza que somos una nación dura de corazón, que nos cuesta obedecer, que aprendemos y rápidamente olvidamos. Somos como Israel, hermanos. Realmente todas las naciones, todos los seres humanos somos como Israel.
o mejor dicho, Israel es como todos los seres humanos, olvidamos rápidamente, olvidamos todo lo que Dios ha hecho, olvidamos su poder, olvidamos su amor, olvidamos, desechamos, no queremos someternos a la voluntad del Señor, no queremos someternos a su palabra, y eso definitivamente nos trae grandes problemas. La palabra aquí de esperanza es que a pesar de que pecamos, a pesar de que nos olvidamos, a pesar de que rechazamos al Señor, a pesar de que pase todo esto, aún así, si en medio de las consecuencias de nuestros pecados nos volvemos al Señor y buscamos a Dios y buscamos servirle, dice la Escritura, nos va a ir bien. Algo que yo les dije la vez anterior es que gracias a Dios, hermanos, que esta vida no funciona solamente como causa y efecto. Si las cosas funcionaran como causa y efecto, hermanos, estaríamos perdidos, porque todos hemos fallado, aún de creyentes hemos fallado al Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, que existe la misericordia de Dios. Y por su misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Y esa es la palabra de esperanza que Samuel les quiere dar al pueblo de Israel. Sí, se equivocaron. Sí, no debieron pedir rey. Sí, esa decisión que tomaron les va a costar lágrimas y siglos de desobediencia a Israel, porque la gran mayoría de los reyes de Israel vendrán a ser hombres paganos, hombres que se olvidaron del Señor y que van a arrastrar a todo el pueblo a la desobediencia y a la infidelidad al Señor. Les va a costar muchísimo haber tomado esa decisión, pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que nos equivocamos a veces, hermanos, y tenemos que vivir con las consecuencias de nuestro error y de nuestro pecado, a pesar de eso, si en nuestro corazón decidimos mantenernos firmes al Señor, si en nuestro corazón decidimos servirle al Señor, siendo conscientes que no somos perfectos, que nos hemos equivocado, que hemos metido la pata muchas veces, Dios dice, y su palabra nos lo asegura, que nos irá bien. Que Dios, en su misericordia, aún puede bendecir cuando sus hijos se han equivocado, cuando sus hijos le han fallado. Y por último, a partir del verso 16 en adelante, dice aquí, sucede algo muy interesante, porque para mostrar al pueblo de Israel que realmente ellos se habían equivocado al pedir un rey, Samuel ora al Señor, ¿no? Y Dios hace llover y tronar en tiempo que no era tiempo de lluvia, era tiempo de sequía, porque era el momento de la siega del trigo, en ese momento no llovía. Y dice pues Samuel, no voy a orar, voy a clamar al Señor y el Señor va a dar truenos y lluvias para que conozcáis y veáis cuán grande es vuestra maldad que habéis hecho al pedir rey. Y efectivamente, ¿no? Samuel ora, llueve, truena y el pueblo recién se da cuenta. Cuando ya tenían un rey ya nombrado, cuando ya habían cometido el error y ya estaban viviendo las consecuencias de su error, recién se dan cuenta, hermanos. Y a veces somos así, no reaccionamos tarde, reaccionamos mucho después, no antes. Ojalá se hubieran dado cuenta antes, pero no, se dieron cuenta mucho después. Y dijeron, le dijeron a Samuel en el verso 19, ruega por tus siervos a Jehová, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros, ¿no? Pero ya es muy tarde, pues ya cometieron el error, ya el rey está nombrado, Saúl ya está ahí, así que ya no hay nada. Y imagínate lo incómodo que es haberse sentido Saúl ahí, ¿no? Estando ahí, y ahí te das cuenta el gran carácter de Samuel. Samuel es un hombre de Dios, no tiene temor, él está diciendo, mira, aquí está Saúl, y discúlpame Saúl, no es nada personal, pero es un error que te hayan pedido, es un error que tú seas rey, tú no deberías ser rey, Israel no debía tener rey, se han equivocado y no me creen, mire, voy a orar al Señor y va a mostrar por medio de truenos y lluvia que fue un error, porque va a hacer llover en tiempo cuando no es de lluvia. Y efectivamente llovió, tronó, el pueblo recién se dio cuenta, nos equivocamos, le fallamos al Señor, no hicimos correctamente, y ahora ¿qué hacemos? ¿No? La pregunta es ¿qué hacemos? ¿No? Y eso es algo con lo que nosotros los seres humanos luchamos, ¿no? Sobre todo los creyentes. Cuando nos damos cuenta que le hemos fallado al Señor, cuando nos hemos dado cuenta que no hemos hecho las cosas correctamente, a veces caemos en la inactividad, caemos en la pasividad de decir, bueno, ya me equivoqué, ya no hay nada más que hacer, ya esto es un caso perdido, ya no tengo nada más que hacer. Pero no, Samuel no dice eso, Samuel no está diciéndoles eso, Samuel les dice, mira el verso 20, no teman, le dice, pues vosotros habéis hecho mal, sí, han hecho mal. Sin embargo, dice, servirle a Dios de todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan, porque son vanidades. Verso 22.
porque Jehová, y aquí viene la clave, es el verso 22, es la clave de todo este capítulo. Dios no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Hermanos, la garantía, ¿sí? La garantía de que Israel le iba a ir bien no se encontraba en la perfección de Israel, sino se encontraba en la perfección de Dios. Hermanos, ¿por qué podemos asegurar que como creyentes podemos tener una buena vida a pesar de que le fallamos al Señor y de que no hay ningún hombre que no haya pecado contra Dios? Podemos asegurar eso, hermanos, en el carácter santo de Dios, en su fidelidad, en su misericordia. Entonces, si tú le has fallado al Señor, como yo le he fallado, como todos le hemos fallado, si nos hemos equivocado, si aún estamos lamentándonos de algunos errores que hemos cometido, que tal vez dijéramos, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho nunca. Pero lo hemos hecho y somos conscientes de eso. Y le hemos pedido al Señor perdón y hemos arreglado cuentas con Él. Hermanos, no temas. Solo sírvele a Dios, solo séle fiel, y el Dios de misericordia, el Dios que entiende que somos pecadores, que somos polvo, que somos carne, que fallamos, aún puede bendecir en medio de nuestra imperfección. Él puede utilizarnos a pesar de nuestra fragilidad, Él puede bendecirnos a pesar de que no somos idóneos. Dice la Escritura, Pablo reflexiona en Primera de Corintios, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿No? ¿Quién es suficiente para predicar la palabra? ¿Quién es apto? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿No? ¿Quién puede? Nadie podría, hermanos. Pero gracias a Dios, vuelvo a repetir, que no es por causa y efecto, porque si no nadie podría servirle, nadie podría estar delante de él, es por su misericordia, es por su amor, es porque Dios es fiel, es porque Él es perfecto, no nosotros, y es porque Él ha querido hacernos pueblo suyo. Hermanos, Dios ama a su pueblo y Dios tiene un propósito para con su pueblo y por ende Dios no va a desamparar a su pueblo. Dios no te va a desamparar, mi hermano, mi hermana. Así le hayas fallado, así tú pienses que no estás haciendo lo correcto, así tú pienses que estás mal. No, hermanos, no. Dios no desampara a su pueblo. Solo arrepintámonos. Solo volvamos al Señor. Oremos. Busquemos servirle de todo corazón. Busquemos hacer lo mejor que esté en nuestras manos para servirle a Él. Y dejemos en las manos del Señor que Él obre poderosamente. Por lo que concierne a Samuel, él dice en el verso 23, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, considerando pues las grandes cosas que ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, esta historia maravillosa, ¿en qué termina? ¿En qué termina? Termina, hermanos, en el hecho de que Dios va a sostener a su pueblo. Dios va a ayudar a su pueblo, Dios los va a sostener, Dios los va a bendecir, Dios los va a ayudar, a pesar de que el pueblo no es perfecto, a pesar de que le fallamos al Señor, a pesar de que realmente no somos dignos, a pesar de que no merecemos. Qué bueno de verdad, que no es por nuestro merecimiento, sino es simple y llanamente por la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios bendiga a su pueblo. Y vuelvo a repetir, vivimos tiempos difíciles y se necesitan hombres hombres fuertes en esos tiempos difíciles, hombres y mujeres que dejen un legado de integridad, un legado de firmeza y una vida constante de servicio, ¿no? Samuel dejó de ser juez, pero no dejó de orar y no dejó de enseñar la palabra de Dios, ¿cierto? Muchos de los ministerios se han alterado, es más, muchos de los ministerios han desaparecido. Y te digo una cosa, tal vez muchos de los ministerios, hermanos, ya no vuelvan, ya no vuelvan. Pero algo que nunca debemos dejar de hacer es orar y predicar la palabra de Dios. Eso nunca debe determinarse en nuestras vidas. Si queremos dejar un legado
importante, un legado santo para los que nos rodean, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para las siguientes generaciones. Vivamos vidas santas, íntegras, seamos firmes sin desmayar, mantengámonos firmes sirviéndole al Señor en todo momento. Y por último, no dejemos de orar ni dejemos de predicar a la palabra del Señor. Y que Dios haga su obra. Que Dios haga su obra, hermanos. Definitivamente hay muchos momentos en los cuales nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados, sentimos que nuestro esfuerzo es en vano, sentimos que lo que hagamos pues no tiene ningún tipo de repercusión, que la obra no avanza, que los hermanos no responden, que la cosa es por demás, que va a peor en vez de ir a mejor. Pero hermanos, pase lo que pase y sea cual sea la circunstancia, aunque trabajemos en medio de un pueblo duro, aunque trabajemos en tierra infértil, aunque los corazones no respondan, aunque invirtamos y no encontremos ningún beneficio de nuestra inversión de tiempo, de dinero, de vida, hermanos, recordemos, servimos al Señor, no a los hombres. Así que mantengámonos fieles y mantengámonos siempre optimistas, sirviéndole al Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y la hermosa historia del profeta Samuel. Así termina la historia de Samuel. Hay algunas cosas más que Samuel hace, ¿no? Samuel ungió a Saúl, luego Samuel unge a David, luego Samuel hace llegar la disciplina a Saúl cuando Saúl se equivoca. Samuel hace algunas cosas más, pero y luego ya él muere, ¿no? Ya le toca la hora de ir a la presencia de Dios y muere, pero digamos que el capítulo 12 es el cierre, ¿no? De la vida de este gran hombre, ¿no? Un hombre que empezó pues muy jovencito, muy niñito, empezó a familiarizarse con las cosas de Dios y por su gracia y su misericordia toda su vida se mantuvo fiel al Señor hasta el final. Lamentablemente sus hijos no siguieron sus pasos, pero no pudiéramos acusar a Samuel de ser un mal padre. Acusaríamos en todo caso a los hijos de ser malos hijos, de no seguir el ejemplo piadoso de su padre. Samuel fue un buen hombre, hermanos, un buen hombre, un hombre de Dios, un gran líder, un ejemplo de integridad, de fidelidad, de firmeza a través de los años. Como decía, ojalá Dios nos conceda, aunque sea la mitad de los años de vida y de servicio que este hombre tuvo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.